Bienvenidos, chicas, chiques, chicos, al 9º capítulo de Tinto Sentido. Y, Víctor, te quiero llevar a una escena. ¿Conoces la canción Vuelvo de Inti Illimani? Sí, pero ya no tanto. Yo no escucho tanto Inti Illimani. Hay un videoclip en YouTube de cuando volvieron el 88 a Chile del exilio. ¿Sabéis qué pasó en ese videoclip que me llamó mucha atención? ¿Qué pasó? Había gente bailando cueca encima de la micro. Hecho que se repitió el 2004. ¿Qué pasó en 2004? Me estáis pillando. González y Mazú ganaron la medalla olímpica. Fue buen deportista. ¿Qué pasó? La gente bailando cueca encima de la micro. ¿A qué voy con esto? Icónico. A que el jueves se viene el premio Nobel. Y si llega a ganar un latinoamericano o alguien de los cuales hablaban los capítulos, sobre todo alguien que haga... yo voy a bailar cueca encima de una micro. Estoy pero decidido, güey. Voy a hacer el mismo nivel de intensidad que Inti Illimani volviendo del exilio, que González y Mazú, güey, ganando la Olimpiada. Si no, estaré muy triste. Sí, deprimidísimo. Pero bueno, para mí es un capítulo especial, por eso, porque bueno, para mí el premio Nobel es lo mismo. Bueno, eso, quería partir con eso. Víctor, ¿qué nos cuentas? Nada, pues aquí también ansioso por puta, los premios Nobel de ciencia igual son entretenidos. La verdad, igual yo no soy tan bueno para ese tipo de cagüines como tú, tengo que admitírtelo. Pero, puta, no, todo bien, todo correcto. Hoy día les tenemos un capítulo muy, muy genial, gente querida. Está de más recordarles que nos sigan en Instagram como tinto.sentido.podcast. También estamos en Spotify como Tinto Sentido Podcast. Y también en YouTube como Tinto Sentido Podcast. Para que nos sigan, nos den like si es que les gusta, nos den dislike si es que no les gusta. Se suscriban, nos sigan, todas las teles, todo 100% lo que queráis. Entonces, para que le pongan color y se pongan la capa. Pero, en fin, hablando de redes sociales, yo ya estoy ansioso por el capítulo. Así que, amigo Cristóbal, ¿qué nos traes hoy día? ¿Vamos al podcast? Vamos al podcast. Chiques, hoy día les traigo el libro Un grano de trigo, tercera novela de el no tan famoso en Chile, escritor y novelista, ensayista, muy famoso por sus ensayos, y creo que empezó con dramaturgia, el escritor keniata Ngugi wa Thiong'o, que partir diciendo que no se llama Ngugi wa Thiong'o porque no sé pronunciar Thiong'o. Thiong'o es como Thiong'o, es como se pronuncia distinto y es muy hermoso de hecho la pronunciación, pero es inimitable para mí. Pero yo, en referencia al capítulo, es Ngugi wa Thiong'o o wa Thiong'o. Me dejaste difícil las pronunciaciones, weón. Yo soy re malo. No, Thiong'o, yo vi una entrevista de él en donde él hablaba como, sí, yo soy hijo de no sé cuánto wa Thiong'o, o no, de Thiong'o, bueno, porque parece que wa Thiong'o es como hijo de Thiong, pero la cosa es que dijo eso y yo quedé así como, weón, no. Otra cultura. No se llama Ngugi wa Thiong'o. Bueno, la cosa es que quisiera partir con algo bien fome, o sea, no es fome, pero es como importante. Hay un blog, o no sé si es un blog o una sección de un diario, que se llama África no es un país, que es muy importante. Y por lo mismo quería partir con geografía. La wea fome, bueno, filo. Geografía, ¿por qué? Porque probablemente muchos de nosotros, yo no sabía dónde quedaba Kenia, y es importante para entender el libro y para conocer un poco más de África y para saber el contexto y bla, 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 bla. Kenia queda en la costa este de África, al sur de un gran país muy importante culturalmente que es Etiopía, al norte de Tanzania, que hay en Tanzania el Kilimanjaro, que es una de las mayores atracciones turísticas del safari y todo eso de África. Uganda al oeste, Uganda que se hizo famoso es decir, para el continente, con la espalda al mar. Uh-huh. Uganda que se hizo famoso por el caso de Connie, cuando el Facebook nació hace muchos años atrás. No, igual se unió después. Es como ¿cómo? que... No, pero sí, claro, siguió 2010, siendo... Sí, 2010 más o menos, claro. Sí, ¿te acordáis de Connie? Bueno, podríamos hacer un capítulo entero sobre Connie. Bueno, hablamos del CISEC. Sí, verdad. Y el Océano Índico al este, es decir, el Océano Índico, que está en el Océano Índico, bueno, muchos países, pero entre ellos la India, Índico, Pakistán y bueno, ahí el continente, incluso hasta el continente de Oceanía, y al sur de Sudán del Sur, que Sudán del Sur
¿Por qué menciono al sur de Sudán del Sur? Porque Sudán también estuvo en guerra hace unos años. Cuando yo estaba en el colegio me acuerdo que como que doné plata para Sudán del Sur. Se separaron hace poco, hace unos años, en los mapamundis, los últimos mapamundis, todavía algunos salen Sudán, ahora existe Sudán del Sur. Y de Sudán, cuando era un solo país, salió uno de los escritores más importantes de África, que se llama Tayeb Saleh, que yo leí la mitad de un libro suyo, y la vorágine de la universidad me quitó el tiempo y el espacio para leerlo, y además quería leer entre Tayeb Saleh y Ngugi wa Thiong'o, porque como que dije, ya voy a leer a Ngugi wa Thiong'o mejor porque está vivo y por un montón de cosas. Pero Tayeb Saleh escribió un libro que la traducción, si no me equivoco, es Época de Migración al Norte, algo así, Tayeb Saleh. Y es importante porque Sudán, a pesar de que es un país con mayoría negra, principalmente es musulmana. Ya. Musulmana. Bueno, hay diferencias, pero hay muchos musulmanes en Sudán, que los diferencia mucho de Etiopía y de Kenia, bueno, de Kenia sobre todo, en donde hay mucho católico. En Kenia, y bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Bueno, eso fueron las clases de geografía con el profesor Cristóbal. Bueno, lo importante es entender que queda como para allá, ¿cachai? Como, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para dónde? Que no alcancé a ver, güey. Porque África es muy grande al final, por eso quería decirlo, porque si alguien dice, como yo he leído africanos, como por ejemplo, yo hablé del capítulo de Adoni, yo hablé del africano Mohamed Chukri, pero Mohamed Chukri queda en Marruecos, ¿cachai? No, Mohamed Chukri queda bien lejos. Igual yo creo que hay cosas en común, como nosotros tenemos cosas en común con los mexicanos, o sea, en realidad es muy distinto porque somos la misma cultura que los mexicanos, entre comillas, pero los kenios, los kenios son de tribu bantúes, creo que se llama, y los marroquíes son bereber y musulmán. Pero igual creo que hay cosas en común, cosas que puedo defender muy débilmente, pero aún así defenderé, y ya defenderé, eso viene después. ¿Quién es Ngugi wa Thiong'o? Ngugi wa Thiong'o es un académico, no solo es escritor, sino que es académico, en el sentido de que hacía clases en la universidad, que es de una tribu que, si no me equivoco, es mayoritaria, o es de las más grandes, de Kenia, que se llama Kikuyu o Gikuyu. En el libro que yo tengo, en la edición que yo leí, bueno, ojo, este libro lo leí no voy a poder mostrarlo como siempre lo muestro como un idiota, porque lo leí por el iPad, no lo tengo, pero en mi libro es Gikuyu. Y hay una anécdota muy entretenida que yo te compartí, Víctor, la con Pablo Neruda, ¿te acordáis? Sí, la del gesto... Sí, buena anécdota. Habla harto de... Bueno, explícala, qué bonita. Que yo, es que la leí de nuevo y pensé que quizás la había entendido mal, pero la voy a contar cómo la entendí. Porque esto habla también de lo que él dice en su entrevista y de algo que hace muy famoso en Ngugi wa Thiong'o, y que habla de su libro que estábamos comentando hace poco, de colonizar la mente y todo su rollo al final. Y todo su rollo, claro, sí. Su rollo, exacto, porque es que él estaba en una conferencia internacional con distintos escritores, una conferencia importante, y le tocó hablar sobre lingüística. Él estudia mucho lingüística. Y en eso, una escritora famosa, que Ngugi wa Thiong'o decidió guardar la privacidad, el anonimato de quién era, dijo que el italiano era un idioma muy rico. A diferencia de estos, como dijo, como a diferencia de estos... como dialectos. Como casi que como dialectos. De estos dialectos bantúes como de África, que son como... Todos iguales, que no tienen más de 2 o 3 palabras, me acuerdo. Exacto, Juan, exacto. Una falta de respeto, weón. Bueno, era otra época, pero igual le encuentro que sí, europeos siendo europeos. Bueno, sí, europeo, esa es otra cosa. Haciendo no quiero meter a todos los europeos en el mismo saco, pero puede ser como 50 años igual esto, más o menos, no sé. Sí. Y cuando, bueno, Ngugi wa Thiong'o tomó la palabra y se defendió, y después voy a decir cómo se defendió, pero la anécdota, que es que, porque él la contó en la Radio Universidad de Chile, es que la única persona, o sea, la persona que se acercó a él para decirle como en su inglés, como, o francés, no sé en qué idioma, yo creo que inglés, porque en Kenia, eso es otro punto importante, en Kenia se habló por muchos años inglés, o sea, era colonia inglesa. Colonia inglesa. Que la persona que lo saludó le dijo como, oye, respeto mucho lo que hiciste, como admiro lo que hiciste, fue nada más y nada menos que el funeque máximo, Pablo Neruda. El gran funado, Pablo Neruda, pero yo quiero decir que sin intención de defenderlo, igual estuvo muy bien lo que hizo, porque al final que un premio Nobel
felicitar a un joven, porque era joven en esta época, escritor, como Ngugi wa Thiong'o. Yo creo que para él también debió haber sido muy importante. Y el Ngugi wa Thiong'o lo contaba porque justamente vino a Chile y quería contar que tenía relaciones con Neruda y que lo leía también. De hecho, él dice que vino a Chile, po. Wa Thiong'o vino a Chile, po. Supongo que lo iba a mencionar, y que habla como que está en tierra de gigantes, pues, y menciona a Gabriela Mistral, a Neruda, y a como otros dos más, que a Zurita, a Parra, no, creo que a Zurita no, sí, a Parra. No, y a una mujer también, no me acuerdo quién era, pero no, y a otros autores y autoras que yo no conocía. Yo decía como, no sé, me siento sumamente ignorante. Al lado de un keniata, ¿qué conexión tiene Kenia con Chile? O sea, el hueón culto, po, y el hueón internacionalista, eso habla muy bien de Ngugi wa Thiong'o, creo yo. Sí, una persona muy letrada, sí, absolutamente. El rollo de Ngugi wa Thiong'o que le respondió a ella es, y esto marcó su carrera mucho tiempo, es que cada lenguaje responde a su contexto. Yo no he leído el libro de Colonizar la Mente, pero como cada lenguaje está construido para responder a el paisaje que tiene, a las necesidades que tiene. Por ejemplo, me imagino, por dar un ejemplo, porque aquí estoy, insisto, yo esto lo escuché en una entrevista, lo leí en el diario, como que eso es lo que sé. Por ejemplo, por dar un ejemplo, es que si en un país del desierto, o sea, en una cultura del desierto del Sahara, debe tener un lenguaje más óptimo y más preparado para los mecanismos relacionados con encontrar agua, por ejemplo. ¿Cachai? Como si estás en mitad del desierto, tu cultura probablemente tiene una manera más práctica de decir cómo encontrar agua. Y todo eso lo hizo reflexionar a Ngugi wa Thiong'o de que él tenía que escribir en Gikuyu, en su lenguaje, lo cual es, sé que suena muy bacán, pero es una locura gigante. Escribir originalmente en una lengua con muy pocas personas alfabetizadas, y una lengua que no es como porque él escribía en inglés. De hecho, sí, me estoy como postergando hablar del libro, pero el libro Un grano de trigo se llama A Grain of Wheat, algo así, porque lo escribió en inglés. Él siempre había escrito en inglés hasta ese entonces. Y pasar de escribir en inglés, que es el lenguaje por lejos que más se habla en el mundo, a hablar en Gikuyu, a escribir en Gikuyu sus libros originales, bueno, es un acto, pero de verdad es una locura, weón. Es cambiarse el mundo. Es que cambió el universo de sentido que está escribiendo, pues, weón. Toda la narración la dio vuelta, weón. Sí, ¿no? Y esto, bueno, voy a adelantar algo que quería decir después, pero esto es triste porque probablemente como uno que está acostumbrado a leer como el alemán traducido, como el italiano traducido, el francés traducido, el inglés traducido, como incluso el griego traducido, como leer una lengua tan distinta a las latinas como es el Gikuyu traducido. Bueno, yo personalmente, que también no leo poco, o sea, he leído muy poco en mi vida japonés y idiomas asiáticos, que también últimamente está muy de moda leer japoneses, pero debe ser muy interesante. Pero Un grano de trigo no está escrito está escrito en inglés, entonces, porque también la conformación de las palabras y de las ideas debe ser muy diferente. Es absolutamente Y por eso este es un capítulo de promesas, porque yo les prometo que algún día, porque lo pedí para mi cumpleaños, tuve cumpleaños, feliz cumpleaños, Cristóbal. Dato, estuvimos antes de... Tuve cumpleaños y no me saludaron. Previamente al capítulo estuvimos hablando de la weá así, igual que la vuelva a sacar así. Bueno, pedí otro libro que me tinca mucho, que es en Gikuyu, pero bueno, Ngugi wa Thiong'o todo un loquillo. Decidió escribir en Gikuyu, escribió hasta el día de hoy, escribe en Gikuyu, que es un dialecto que habla muy poca gente, o sea, no habla muy poca gente, pero en relación a estos grandes lenguajes, habla muy poca gente y sobre todo lee muy poca gente, porque no hay tanto Gikuyu alfabeto como... Creo, en todo caso no lo he investigado, pero estoy casi seguro. Y bueno, una locura. Y también, y esto ya es más profundo, porque Ngugi wa Thiong'o es un tipo que también quedó pendiente de leer sus ensayos, porque parece que el buen piensa mucho, es que el tipo dice que, y esto es Fanon, el tipo tiene una conexión muy cuática con el Caribe, eso es muy interesante. Uno de los libros que más lo motivó a su rollo es un libro de un autor que desconozco, que es un negro caribeño y que habla como de cómo es ser negro en un continente extraño que es América, como lo trajeron como esclavo a sus descendientes, y como en América también eran colonia de los holandeses, de los franceses, de los ingleses. Y bueno, la mea bola. Bueno, el tipo sacó sus ideas del Caribe.
Qué loco. Igual, bueno, Fanon, qué gracioso, lo encontré hace poco, no lo conocía, leyendo a una autora, y claro, po, tiene como todo un rollo igual de la revolución como internacional, con inspiraciones comunistas muy extrañas y muy buenas. Que bueno, en la autora que estoy leyendo las rebate un poco, pero interesante igual que alguien estando tan lejos saque inspiraciones del Caribe. Y es porque... Claro, porque Fanon también es caribeño, si no me equivoco. Sí, o sea, pero sí, creo que sí, pero es más, pegó su teoría mucho como en Estados Unidos, en las revoluciones estudiantiles, ¿cachai? Como plena Guerra Fría de Estados Unidos de ese año, ¿cachai? Donde había mucho racismo, ¿cachai? Pero me parece interesante como que es como un ejercicio como que lo sacaron de acá, de África, se lo llevaron para allá y alguien le trae sus ideas de vuelta, como sí, bueno, Ngugi wa Thiong'o se consideró, no sé si todavía se considera y bueno, en tu entrevista yo vi como 2-3 entrevistas de él y lo único que hace es hablar de Fanon. Y un poco la idea, y esto también tiene que ver con el lenguaje, y es la razón de por qué él decidió escribir en Gikuyu, de que el lenguaje colonial, y esto lo hablamos un poco en el capítulo pasado, como tiene mucho que ver con el capítulo pasado, el lenguaje colonial impone ideas coloniales, ¿cachai? Como cuando tú hablas en inglés, y yo veo un poco de eso en este libro que es como de sus primeras horas. Yo veo que, yo personalmente siento que todavía no se escapa de eso en Un grano de trigo, pero bueno, como impone, por ejemplo, Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora que está muy de moda, nigeriana, insisto, Nigeria queda muy lejos de Kenia, muy lejos, pero ella decía algo parecido. Sí, cuando yo no soy fanático en Chimamanda. Cuando escribía de nombre europeo siendo africana. Mujer africana, que sí. Tomaban whisky y tomaban té. Que y era siendo niño. Claro. Claro, eso mismo. Pero lo voy a explicar un poco, porque lo mencionamos, pero eso mismo, como las ideas coloniales, cuando tú tienes como referente a hombres ingleses de mediana edad, cuicos, incluso siendo africanos, porque habla su idioma y porque su idioma viene con toda su ideología. Entonces, justamente una manera de descolonización, África tiene todo un rollo con la descolonización, que hasta el día de hoy, o sea, que lo vamos a hablar también después, como en Ngugi wa Thiong'o dice, si quiere descolonizar la mente, ahí el título, como tengo que descolonizar también el lenguaje, y por eso voy a escribir en Gikuyu. Puta, perdón que este capítulo tenga tanto contexto, pero es que sabemos tan poco sobre Kenia y sabemos tan poco sobre lo que está de moda que creo que es necesario. Y además vamos a aprender sobre África. Yo aprendí mucho sobre África también. Sí, entonces este libro es una novela, básicamente. Es una novela, y es una novela que está situada en la independencia de Kenia. ¿Por qué? Porque para los que no sabían, y está bien que no lo sepan, yo lo sé por otras cosas, la mayoría de los países africanos se independizaron en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, fue en 1960, más o menos, Kenia. 1963. Es decir, hace 60 años se independizó Kenia. Bueno, ¿qué es eso? No es nada. Nada. Y este libro está contextualizado y habla profundamente sobre esta independencia de Kenia en 1963 y está escrito 4 años después, en 1967. Es decir, que Ngugi wa Thiong'o debió haber tenido, calculo, unos 20, 30 años y lo escribió como en su flor de su juventud, decidió escribir este libro contextualizado en Kenia, y de hecho el libro pasa, bueno, ojo, yo estoy un poco torpe porque hasta ahora he hablado solo de poesía, entonces no sé cómo abordar una novela, espero hacerlo bien, por eso estoy en contacto con texto y tanto. Claro, pues entonces este es cuatro años después, él escribe esta novela basado en el Mau Mau, que fue muy mediático en Inglaterra en ese entonces, que es un movimiento guerrillero que fue profundamente satanizado por la prensa internacional y que fue profundamente castigado. ¿Por qué? Porque en Kenia también hubieron campos de concentraciones en donde hubieron de 70 a 100.000 detenidos y murieron cerca de 50.000 personas en la independencia de Kenia, o sea, 50.000 keniatas, porque los ingleses son otra cosa. O sea, fue una guerra cruenta, fue detenidos cruentos, todo fue muy cuático en esa independencia. Y dato igual, caché que por el link que me mandaste, que hubo como una demanda de, no sé si era como oficial desde el estado de Kenia o de unas personas al estado inglés que querían disculpas públicas en nombre de todo esto. Y esto fue como el 2000 y algo, o sea, 2014. El 2012. ¿Cachai? Onda... Ahora, hace súper poco. Recién el juicio se abrió el 2012,
porque eso es una parte borradísima de la historia tanto inglesa como keniata, weón, es muy interesante. Entonces, o sea, como no es tan borrada, porque yo me imagino después, bueno, pequeño paréntesis, yo no sé tanto en detalle lo que voy a decir, pero después de la independencia hubieron varios dictadores keniatas, probablemente tal, como Kenia, como de Kenia, no ingleses. Y me imagino, aquí estoy divagando, que como discursos populistas típicos de la dictadura post-independencia, supongo que siempre sacaban a colación esto, como enemistándose con... Aquí estoy suponiendo, pero esto suele pasar. Así que me imagino que los keniatas también tienen una manera muy rara, por todo esto, como las dictaduras borran o corrigen la historia según su manera, como una manera muy rara de relacionarse con este crimen de la humanidad, que son 50.000 muertos. Y los campos de concentración, porque se ha escrito mucho sobre los campos, o sea, no mucho, porque nada se ha escrito mucho en África, lamentablemente, o sea, escrito muy ideológicamente marcado, y eso es muy genial de Ngugi wa Thiong'o, que no está ideológicamente marcado, o no tanto. Se ha escrito mucho sobre el movimiento Mau Mau, cómo fue castigado, cómo los campos de concentración, lo horribles que eran, de verdad eran muy horribles, y de cómo el Mau Mau fue satanizado profundamente. Eso también es cuático, como bueno, probablemente algo parecido, bueno, es distinto, pero probablemente lo mismo que pasó con el movimiento en Cuba, ¿cachai? Como estos hueones que como eran ya del diablo. Que básicamente... Connie, bueno, yo no sé nada de Connie, pero... Que básicamente para como toda la OTAN, weón, eran como simios, po. Como gente... De hecho hay una película que muestran a los Mau Mau como literalmente monstruos que te atacan en la selva. Onda, demasiado deshumanizados. Y al final eran revolucionarios que querían independencia. Claro, y era gente... Eran africanos, o sea, eran como... Estaban peleando por lo suyo. Ahora vamos al libro, por fin. Primero, antes de hablarles del libro, quiero ser súper honesto y quiero decir que, como ustedes saben, si son grandes seguidores de esta página, ya llevamos, o sea, yo llevo 3 capítulos hablando sobre 3 personas candidatos al Nobel contemporáneo que a mí me hayan llamado mucha atención y que decidí leer. Adonis and Carson y ahora Ngugi wa Thiong'o. Y quiero partir diciendo que voy a decir muchas cosas sobre la novela, pero que... según esta novela, que insisto, me dieron ganas de leer muchas más, ni cagando me parece merecedor del Nobel en Ngugi wa Thiong'o, pero ni cagando. Así, según esta novela, yo creo que leí reseñas y parece que las otras son, pero así buenísimas, pero esta en particular me pareció buena, me pareció muy buena, pero también me pareció incipiente, como los primeros trabajos. A la primera novela de Roa Bastos, como no... Me pareció, claro, un primer acercamiento. Nadie triunfa en la primera novela, ¿cachai? Como esta es la tercera, pero las otras 2 no son famosas, si no me equivoco. No, hay una que es famosa. Bueno, no importa. Pero esa no me pareció... Pasa un poco como con no Szymborska. Szymborska, sus primeros poemas no eran la gran cosa. Al final Szymborska se puso realmente notable, ¿cachai? Y distinguió dentro de todos los poetas y las poetas que habían en su época. Exacto, yo pedí un libro que recomiendo sin conocerlo, que es realismo mágico africano, que leí la reseña y se veía muy bueno, hablaba de una dictadura imaginaria, una weá así muy loquilla, pero no lo leí para este capítulo porque era muy largo, eran 800 páginas, no tenía tiempo para leer 800 páginas tampoco. Pero claro, ese pequeño paréntesis, igual me gustó el libro, pero merecedor de un Nobel, así como Adonis y Ian Carson, no, no, o sea, no, por ningún lado. Igual son cosas distintas, poesía y novela. Y también él es ensayista, quizás leen el Nobel porque sus ensayos son buenísimos, son 2 cosas radicalmente distintas. Pero como está el rumor de que él lo va a ganar, por esta novela yo no lo recomendaría si es que les dieran ganas de como lean otra. Ya, ahora una pequeña cita del inicio de la novela. Mugo estaba nervioso, estaba tumbado boca arriba, mirando al techo. Colgajos de hollín pendían de la techumbre de lechos y paja, y todos apuntaban a su corazón. Una gota de agua clara estaba delicadamente suspendida sobre él. La gota engordaba y se ensuciaba a medida que absorbía motas de hollín. Poco a poco empezó a avanzar hacia él. Intentó cerrar los ojos. No se cerraban. Intentó mover la cabeza. Estaba firmemente encerrada la cama. La gota se hacía más y más grande y se acercaba cada vez más a sus ojos. Quiso cubrírselos con las palmas, pero sus manos, sus pies, todo se negaba a obedecer su voluntad.
Así empieza la novela. ¿Y qué puedo decir? Empieza, bueno, en 100, de verdad. Yo leí eso, Listo. yo leí el inicio como con este sueño de Mugo que todavía no sabemos nada sobre él, y bueno, dije, bueno, se viene. Y podemos hablar muchas cosas sobre esta cita, ¿cachai? Como... Dale, ¿qué? Iba a decir algo. No, continúa, es que me recuerda como aparte, me generó una imagen muy parecida al amor en los tiempos del cólera, no sé por qué, demasiado así en esa bola, pero dale. Es que tiene un poco de eso, como, bueno, lo primero que me llamó la atención, y aquí voy a hablar mal de alguien, perdón, pero esto es un podcast, podemos hablar bien y mal, hemos hablado muy bien de mucha gente, pero hablemos mal de alguien. Que la visión que existe sobre África, por parte de los europeos clásicos, no voy a acusar a los europeos de ahora, sino que a los europeos clásicos, como la literatura clásica y antigua, hegemónica, es muy como el africano, como el weón, como casi como si no tuviera inconsciente, como el africano plano, estereotipado, incluso en algunas obras de arte de hasta el día de hoy todavía está un poco esa idea, como el africano como si no fuera humano, como si fuera como claro, plano, bruto, como... Sí, un animal casi, weón. Un animal, como... ¿Cuál es el típico como uka uka, caché? Como bailando sobre el fuego. Bueno, ustedes saben, ustedes vienen de la misma cultura que yo, como existe eso de África. Entonces que me empezara un libro, y sobre todo, bueno, yo he leído africanos negros, porque estoy hablando de los africanos negros también. Como eso, ojo, no estoy hablando de los árabes, tienen sus propios estereotipos, y los africanos blancos, hijos de colonialistas, se les perdona todo. Pero he leído africanos negros, como ya dije, Taller Saleh y Chimamanda Ngozi Adichie, son esos dos. Y bueno, siento que Chimamanda Ngozi Adichie cae un poco en eso, como sus personajes todavía tienen emociones muy básicas, pero yo creo que no creo que sea por un tema colonialista, sino que creo que es porque no es buena escritora. Ya. Y Taller Saleh como que habla mucho también de como que tiene otra manera de escribir, entonces no cae en eso. Bueno, Taller Saleh es tremendo, voy a terminar ese libro sí o sí, pero sí como partir como hablando de, bueno, el inconsciente, un sueño en donde el weón se queda atrapado, qué escena más compleja que esa. Sí. ¿Cachai? Como... Y también inmediatamente en un ambiente africano, porque no están hablando, o sea, como un ambiente como situado, como estas casas de paja, como el hollín, porque tiene otra manera de vivir, ¿cachai? Como que eso de una aldea, porque también en África, joder, es que, puta, que paja tener que... No quiero pensar que estoy hablando con alguien como que tiene estereotipos de África, pero obviamente en África hay ciudades gigantes, con edificios gigantes y con una modernidad gigante, pero estamos hablando de una aldea africana. Entonces una aldea africana tiene estas cosas de que... Y Ngugi wa Thiong'o las describe brevemente porque como las vivió, tampoco tiene la necesidad de escribirlas tanto. Igual es del 63, ojo, también, claro, hace rato. Claro, también. La modernización de todas estas cosas era muy distinta. Y es bacán, pues, porque también es África visto por un africano, que tampoco estamos acostumbrados a eso. Y en ese sentido... Como porque claro, el fotógrafo de la National Geographic le encanta mostrarte los aros gigantes que usan, las casas de paja como una cuestión súper extraña de madera, como medio irregulares, porque claro, no tienen las maquinarias y nosotros como que le encanta. Pero muy guativo te lo menciona, ¿cachai? Como te menciona que tiene un techo de paja y no, como que no... Te cuenta muy brevemente que los vestidos son de cierta manera, que para nosotros nos llaman como occidental, entre comillas, nos llama mucho la atención, pero no recae en eso, como que la historia va mucho más allá de eso, no es como un cuadro costumbrista de África, ¿cachai? Claro. Y eso ya fue como ¿queríais ver vestidos, Cristóbal? No, bueno. No es como Paul Gauguin así pintando la weá europeizada totalmente, ¿cachai? Es que y lo más... Porque el foco del lente de la imagen que crea wa Thiong'o como que no es la costumbre, ¿cachai? Que es lo que llamaría la atención, sino el inconsciente propio y la humanidad del personaje, pues, ¿cachai? La narración de la propia humanidad de este weón. Y es rígido porque esa humanidad me llamó la atención justamente por mis prejuicios, ¿cachai? Como que no solo tienen que ver con la cultura imperante, sino por haber leído a Chimamanda Ngozi Adichie. Pero como él me está diciendo un poco como está dando esta imagen muy certera, pero porque es una novela como cualquier otra, en donde las imágenes bellas y complejas son bellas y complejas, ¿cachai? Como
no quiere quitar una idea de que existe África porque es africano. Bueno, nosotros no somos africanos, entonces caemos en esas cosas por nuestra ignorancia. Como ustedes saben, nosotros venimos desde la ignorancia a hablar de todas estas cosas. Lo que sí me llamó la atención como algo, además de todo esto, porque ya mencioné que el paisaje es curioso y que él no recae en estos cuadros costumbristas, es que algo que siento que es común, si tuviera que decir que hay algo común entre Tayeb Saleh, Chimamanda Ngozi Adichie y Mohamed Chukri de Marruecos, Sudán y Nigeria y Kenia, respectivamente, es que tienen otra manera de escribir las emociones. Eso sí me llama la atención. Las emociones son bueno, esto es lo que yo he visto, quizás estoy profundamente equivocado, pero he visto mucho esto de escribir las emociones a través de actos. Bueno, además de que me parecieron muy intensas, como me imagino, no sé si es porque los ambientes en los que están son muy crudos, que también puede ser, son libros muy crudos, pero también como, por ejemplo, aquí tengo una cita: deseando y temiendo que hubiera muerto. Así estaba él, deseando y temiendo que hubiera muerto. Leer eso en un libro no es tan normal como... No. Un sentimiento como muy... Sí, claro, ahí como... Muy explícito. Sí, crudo, literalmente crudo. Y como que no está esta cosa, y que también encuentro Mohamed Chukri, bueno, no es más de Chimamanda Ngozi Adichie, de Mohamed Chukri, de Tayeb Saleh, es que tiene esta cuestión como de que no embellecen las emociones de la misma manera. No sé si ni siquiera se las embellecen, yo creo que sí, a veces. Pero como esta cuestión de, como que siento que esto me demostró que el europeo y un poco el latinoamericano, tengo que cuestionarme si es latinoamericano, pero tiene una obsesión con embellecer la emoción, ¿cachai? Como que es como si fuera el centro de, bueno, esto es marcado por el romanticismo, obviamente, pero el centro de la historia es qué tan lindo podéis decir que estáis alegre, ¿cachai? Sloterdijk, la ira. ¿Cacha, po? La ira, pues, weón, ¿cachai? Como, bueno, Aquiles es un personaje que llora todo el rato y está como súper como, weón. Pero claro, en Ngugi wa Thiong'o cuando te dice las emociones no te dice, no gasta un párrafo, ¿cachai? Como que te dice, pero el weón es muy certero también, no estoy quitándole precio, como el weón te dice, deseando y temiendo que hubiera muerto, como pa, ¿cachai? Como es otra manera, y me llamó mucho la atención. Pero espera, me saltó una parte. ¿De qué trata el libro? Sí, pues, weón, yo te iba a preguntar esa weá, ¿de qué trata? ¿De qué trata el libro? El libro, como ya dije, es de una aldea rural de Kenia, y trata sobre 3 días anteriores a la declaración de la independencia. Como que los ingleses le permitieron la independencia a Kenia, y Kenia le iba a firmar en un día que estaba como, ya, este día vamos a firmar la independencia. Y todos gira en torno a eso, como los preparativos y todas estas cosas. Ahora, otra cosa que tiene, otro mecanismo y estructura que tiene un grano de trigo para contar su historia y Ngugi wa Thiong'o, es que parece que era muy novedoso en esa época. Yo he leído tanto, como estoy tan perdido temporalmente en que estaba África, que también se me saltó ese detalle cuando lo leí, que es que tiene saltos temporales y radicales, ¿cachai? Como hacia el pasado, siempre hacia el pasado. Como, sí, caché, como mucho flashback. Se cuenta linealmente. Sí. Mucho flashback. Y como esto que también tiene, por ejemplo, que estuvo muy de moda con Virginia Woolf, que el presente se explique con el pasado. Entonces, y que es interesante, pues, porque tiene esta cosa de que tenemos personajes relacionándose, no tenemos ni idea qué chuchas son, ni cómo se relacionan entre ellos, ni cuál es su pasado, y después te lo cuentan, pero en Ngugi wa Thiong'o te lo cuenta cuando quiere, cuando se le para la raja, ¿cachai? Como... Eso es muy fascinante. Bueno, estos saltos temporales tienen que ver con otro periodo, porque la independencia se llama Uhuru, creo, no estoy seguro. Puta, debería saberlo, me siento muy, muy estúpido. Pero la firma de la independencia tiene un nombre específico, que en Ngugi wa Thiong'o lo hacen referencia porque los keniatas utilizaban ese término. El momento de la lucha por la independencia es conocido como la emergencia. Y ahí ocurre realmente el libro, como en el periodo de la emergencia, que es este proceso en donde estaba, como ya dije, el Mau Mau, en donde estaban los campos de concentración, en donde estaban todos estos personajes también asustados porque había persecución política por parte de los ingleses, no era un tema o sea, finalmente, bueno, sí era un tema ideológico. Pero finalmente esa es como la herida del libro, o sea, que es como la parte más la herida del libro. Claro, es que exacto, te adelantaste mucho, pero claro, los personajes responden a esa herida, y bueno, todas las cosas que pasaron un poco en la emergencia, ninguna es bonita, pues, ¿cachai? Como claro. Hay un par de fiestas muy, muy incipientes, pero como que son, claro, son personajes muy heridos por el periodo de la
de la emergencia. No quiero contar la historia con lujo de detalle porque tampoco me acuerdo tanto, no voy a mentir, pero está Mugo, el personaje que ya les presentamos, que es un tipo súper tímido, súper acomplejado, a mí me dio la sensación leyéndolo que el tipo estaba ¿cómo se dice? Como el tipo estaba como tieso todo el rato, como el weón estaba de verdad, como si estuviera escondiendo un secreto, como el weón estaba así, muy acomplejado, y el tipo como contamos al principio, bueno, el primer párrafo lo explica muy bien, el tipo como si tuviera una gota de hollín, engordándose y acercando a su ojo y el weón se pudiera mover, como el weón para la cagada, así era. Bueno, él es un héroe de la emergencia, es un héroe. Y se le conoce sobre todo porque mientras estaban latigando a una anciana, él pone la espalda. Muy Jesús. El tipo se pone y quiere que lo latiguen a él. Y este caso, y el caso de que haya sobrevivido al campo de concentración y todo, hace que el pueblo tenga una muy buena visión de Mugo, y la visión que tiene sobre Mugo llega hasta lo mitológico va creciendo a lo largo de la narración. Y el pueblo llega hasta pensar que el weón como que habla con los muertos, ¿cachai? Como, no explícitamente eso, pero casi que el weón como que tiene una voz sagrada. Se arma un mito. Sí, se forma un mito. Y aquí, bueno, un pequeño reparo, yo quería ver más eso. Tú sabes que yo rayo con los mitos y como que quería ver, como yo hubiera trabajado más con eso y eso me dio un pequeño gusto a poco, como que siento que faltaba extenuarlo más, como que se mencionaba. Aunque bueno, cada uno con sus decisiones formales también, pues, pero como este bueno es más como de mencionar las cosas, pero como que claro, quedé con el gusto de como wow, qué ganas de que lo de Mugo llegue así como que se exacerbe mucho, se explique mucho. Quizás también soy un latinoamericano mirándolo con ojos latinoamericanos. Exacto, bueno, yo pensaba, sí, también creo eso. También se nos cuenta la historia de Giconyo, que es un exitoso campesino que está a punto que se está volviendo como el millonario del pueblo, que también es un pueblo chico, no sé cuál es la dimensión de un pueblo chico en Kenia, porque tampoco sé cuántos habitantes tiene, pero es un pueblo chico, y Giconyo es como el mandamás. También se nos cuenta la historia de Karanja, que es como un tipo que está por ahí, pero que después se nos cuenta que fue un ex soldado británico, es decir, que estaba en el lado de la Utah, y el weón llegó a ser como el siendo negro él. Todos los personajes que mencioné hasta ahora son negros, porque hay un par de personajes, bueno, no voy a hablar de los personajes blancos, ¿verdad? Porque esa parte es la que menos me gustó de la historia. Karanja es un ex soldado británico que llegó a ser como el comandador de la weá, ¿cachai? Como llegó a ser el representante del gobierno inglés en este pueblo. Ya. Y estas dos personas tienen un trío amoroso con Mumbi, que es la hermana, y bueno, no voy a mentir, a pesar de que también es un personaje complejo, sobre todo cumple la función de hermana, lo cual igual es penca. De hecho, la han criticado a Son Goku Bateongo. Es la hermana de Kiita. Y Kiita, bueno, Kiita sí que es Jesús. Kiita era, bueno, no Jesús, el Che. Bueno, Kiita era el one que mató a los grandes mandos, era el líder de la resistencia, era un one absolutamente idealista, y es muy importante, a pesar de que nunca vemos con sus ojos, porque por todos estos personajes los seguimos durante la historia. Como Karanja, Giconyo, Mugo y Mumbi. No sé cómo puedo aprenderme esos nombres tan rápido, pero lo dije bien. Y Ita es como un mito, y eso está muy bien construido. Como se nos menciona varias veces, se nos habla de él varias veces, pero nunca lo vemos, ¿cachai? Como nunca se nos cuenta una historia directamente de él. Como el personaje revolucionario, pero que está como en la polera de alguno, así como un póster que siempre se conversa de él. Pero es una leyenda, este weón sí que es una leyenda, y una leyenda bien trabajada. Kiita, uno siente como weón, Kiita era un weón bacán. Como que todo el mundo quería estar con él, todo el mundo, como todo giraba en torno a él, toda la resistencia giraba en torno a él, y él era como el dirigente del Mau Mau de la zona. Un poco para avanzar en la historia, pensaba contar menos de la historia, pero creo que esto es necesario. Kiita fue traicionado y fue asesinado. Todos creen que Karanja fue el que lo traicionó, y la gracia es que el objetivo, y todo gira en torno a eso, es que Mugo, cuando diga su discurso, Mugo, este tipo que está medio nervioso, cuando diga su discurso, diga como, porque quieren que da el discurso el día de la independencia que lo dé él, y él no quiere, insisten, por favor, Mugo, di la cuestión, y él no quiere, quieren que él diga como, bueno, el que mató a Kiita, que todo el mundo ama a Kiita, está entre nosotros, y que agarren a Karanja y lo asesinen en público, como para exaltar un poco, es muy cruel, como para exaltar un poco este sentimiento de, bueno, ahora somos un país independiente, estamos matando al enemigo interno.
que es una lógica también muy dictatorial. Sí. Pero esa es la historia. Y en esa historia vemos algo que me gustó mucho del libro, es que vemos una profundidad psicológica de los personajes, como ya dije antes, muy interesante, y también vemos como, bueno, si yo lo pienso fríamente, las novelas que se escribieron, bueno, lo poco que yo sé al respecto, las novelas que se escribieron, o por ejemplo, yo no he leído esta novela, pero sé mucho sobre. Después de la Revolución Mexicana se escribió un libro muy famoso de Mariano Azuela que se llama Nota Abajo, que yo tengo entendido, porque no lo he leído, pero lo he visto en clase, que habla sobre como la rasca que eran los pobres versus los ricos, o sea, los revolucionarios, en realidad no los pobres contra los ricos, los revolucionarios contra los viejones. Y es un panfleto al final, parece un panfleto muy bien construido. Este libro no es un panfleto, los héroes, bueno, todos se caen menos Kirita al final, ¿cachai? Como Kirita, porque nadie sabe nada de Kirita, pero como los que hoy en día son millonarios tienen un pasado súper oscuro. Los que son, como se dice, los que eran traidores, en verdad también tenían un trastorno, un trasfondo psicológico muy complejo, como que se justifica también a los traidores. Y también como los héroes también, como por ejemplo Mugo es un héroe para todos, pero igual es un tieso de mierda, ¿cachai? No es un campeón, no es un campeonazo, como... Ya. Y eso está muy bien construido. Como una persona noble nomás. Claro, y tampoco se nos muestra como una persona como, bueno, eres la raja, eres una buena persona. No, como que tiene su rollo, quiere matar a su tía en un momento, en el pasado, como que ni cagando se nos idealiza. Y es cuático, porque si lo contextualizáis 4 años después de la independencia, alguien escribe algo así y se vuelve famoso, igual es cuático, pues como no es el momento revolucionario, te diría un independentista, como hazte cargo de lo que escribí. Pero igual yo creo que tiene como su trasfondo, porque al final como que no percibo yo de la reseña que hay como escenas como de lucha, como así como por decirlo, así como que era una guerrilla explícita, así escenas de guerrilla. ¿Hay escenas de guerrilla? ¿De batalla? ¿Sí? No hay batalla. ¿Cachai? Entonces... O sea, hay un pequeño tiroteo, pero no, así como que es un libro de guerra, no es un libro de guerra. Entonces relata la historia como de los de abajo, pues, ¿cachai? Y que al final son como lo que está detrás siempre de la revolución, pues, ¿cachai? Como que a ti te cuentan la historia de la guerra de Vietnam solo en los enfrentamientos, pero no en los aldeanos que vivían en la ¿cachai? En las sembradíos de Vietnam, por ejemplo. Entonces aquí eso lo que hace, ¿cachai? El autor como retratar la historia de una construcción social antes de ocurrir la propia independencia, ¿cachai? Igual si uno lo piensa como, bueno, esto no es tanto un panfleto y no es un libro tan simple, pero por ejemplo pienso en Martín Rivas, que es como la novela chilena, como la primera gran novela chilena, yo tengo entendido, probablemente hay distintas opiniones, como que Martín Rivas es un weón súper noble, súper perfecto, súper idealizado, como que está demasiado metido, como que es súper complejo emocionalmente, pero no tienen como que no, bueno, palabras chilenas, no tiene ninguna yayita, ¿cachai? O por lo menos no se le notan. El tipo tiene como un par de escenas chistosas, pero no es como, y el libro es toda una apología a que el liberalismo tiene que triunfar. En eso estaba nuestra literatura cuando estaba en pañales, ¿cachai? Por decir en pañales, que en verdad no están así. Pero como que Ngugi Thiong'o, a 4 años de la independencia de Kenia, escribió una hueá súper compleja, como sobre como lo complejo que es todo, como lo relativo, esa es una palabra muy importante que yo he utilizado desde el principio, lo relativo y complejo que es incluso en un ambiente revolucionario. Como los del Mau Mau no son héroes, tampoco son enemigos, los británicos tampoco son héroes y tampoco son enemigos, aunque igual un poco son enemigos, tampoco los dejaron bien parados. Y bueno, también está todo este tema, por ejemplo, mención, como hay un momento en donde una británica la alimenta con un kilo de carne a su perro, y los sirvientes, que son todos keniatas, lo miran con cara de conchetumare, no, esa hueá podría alimentar a mi familia entera, ¿cachai? Claro. Como ese tipo de cosas son bacanas y son como más como ideológicamente a favor de la independencia de Kenia. Pero en general no es un libro no es ni un panfleto, ni un libro como si lo era, ¿cachai? Como, eso es muy interesante. Quizás porque el tipo del panfleteo como que igual es medio europeo, pues, weón, ¿cachai? Como que viene de visiones, o sea, no europeo en términos de que lo hayan creado, como que es provocado desde la visión europea, pues. Y que los latinos, particularmente con ese trabajo que tú hiciste, los generamos, pues. Igual los asiáticos también eran bien
panfletero. Bien panfletario, o sea, lo que yo tengo entendido, tampoco soy un experto en literatura asiática. Pero quizás no de ese mismo modo, pues, weón. Claro, pero es que yo creo, o sea, yo sé que no fue muy bien visto este libro, ¿cachai? Como, bueno, tampoco es que tengo entendido también, y estoy casi seguro que en Kenia tampoco tanta gente lee, entonces como que alguien escriba un libro famoso no es como... Pero caché que la opinión pública, como que los europeos lean un libro en donde los personajes, con todo este rollo del Mau Mau y los casos judiciales, y como con toda esta herida abierta, que un inglés lea este libro y no vea como que los keniatas son buenos y los ingleses son malos, como que al dictador de turno obviamente le da mucha paja. En ese sentido fue muy revolucionario, pues como con todo esto, con lo impresionante y buena que fue la revolución, la independencia keniata para todos los keniatas, que alguien se atreva a escribir esto y que alguien sea tan crítico sobre algo que está tan fresco, ¿cachai? Como que yo no escribiría en este momento un libro dejando la Revolución de Octubre como el pico, o dejándola como que justamente no escribo sobre la Revolución de Octubre, porque siento que me haría mucho nervio, ¿cachai? Es bastante, valiente y aparte un ejercicio importante es sacarse los lentes ideológicos, pues, weón. Porque está tan a flor de piel, lleváis 3 años, 4 años, ¿cachai? Sí, no, bueno, muy valorable. Y en ese sentido, eso es lo que más me gustó. Pero otros elementos. Hay un poco de realismo mágico, incipiente, y aquí tengo la frase que habla sobre el tren, porque había un tren en el pueblo, que dice: la serpiente de hierro había reptado primero por esta llanura antes de trepar por la escapadura del camino. La serpiente de hierro. Me encantó eso, ese tipo de cosas a mí me encantan, realismo mágico, ¿por qué? Porque después Ngugi wa Thiong'o se hizo famoso por su realismo mágico, entonces por eso lo menciono también. Y bueno, como ya dije, el mito en torno a Mugo y Kiita también llegan al borde de los realismos mágicos, como la gente inventa historias sobre él, como sobre ellos, que son como que llegan a niveles fantásticos. También hay un tema de la Biblia muy interesante, que es que se conversa mucho sobre la Biblia durante la novela, como oye, pero la Biblia no dice eso, es un invento de los europeos, la Biblia dice que Jesús liberó a los oprimidos, y nosotros somos como el pueblo hebreo, y además, bueno, también hay que entender que, o sea, aquí estoy inventando, pero Jerusalén no queda tan lejos de Kenia, o sea, bueno, queda muy lejos de Kenia, pero como que igual queda tan lejos de Kenia como probablemente Inglaterra queda lejos de Jerusalén, ¿cachai? Claro, sí. Como yo creo que eso igual hace que el relato de los egipcios y de liberándolo y yéndolo a Israel, como igual, de más que a los que, bueno, esto es invención mía, pero además que los keniatas también le hacía mucho sentido por un tema geográfico también, ¿cachai? Claro. Eso pasó en Egipto, que nosotros sabemos dónde queda Egipto. Que queda sí. A un par de países de acá, claro, pues, si no es tan lejos al final. Claro, como Brasil, ¿cachai? No sé si queda a la misma distancia de Brasil, porque creo que Sudán es muy grande, pero bueno, entiendes a qué voy. Y en ese sentido se aplica otra idea de Fanon, y por eso lo menciono de la Biblia, que es utilizar, de hecho, punto importante, el título Un grano de trigo, que es el título de la novela, que lo he mencionado poco, pero el título Un grano de trigo viene de una parábola, de no me acuerdo cuál, y en ese sentido soy súper penca, pero es como, yo me acuerdo un poco que era como necio, lo que vas a plantar no es tu cuerpo, sino que una hueá como con la muerte o la vida, algo así, sino que vas a ser un grano. Puede ser un grano de alguna planta o un simple grano de trigo, una hueá así era. Pero un poco descontextualizada la parábola. Sí, yo nunca entendí la relación, no voy a mentir. El libro empieza con esa parábola, pero... Yo creo que la entendí un poco, como que igual me recuerda a la película Bichos, como de una semilla nace una revolución, ¿cachai? Y probablemente lo que wa Thiong'o lo que intenta hacer en su libro es relatar las pequeñas historias que traen a la vida algo grande, que es la revolución. Y ese es como el rollo como que estaba pensando, como que al final, puta, este weón no relata historias de guerrilleros, ¿cachai? No es José Miguel Carrera africano, por decirlo así, para que se entienda. Claro, no están en la selva. No, está en la selva todo el libro. Exacto, ¿cachai? Es una persona que puso su espalda antes que le pegaran a una señora de avanzada edad, ¿cachai? O sea, esa simple historia... un traidor, ¿cachai? Y la historia, ponte tú, que se podría como el Che de ese minuto, pero tampoco es parte de la historia, como que redunda todo, pero al final eso, como los pequeños granitos de arena en este caso de los granitos de trigo relatan una revolución, ¿cachai? Juan, creo que le diste mucho al clavo sin haberte leído el libro, la cagó, Juan. Yo creo que por ahí va. Sí, yo creo que yo leí la reseña y yo creo que va muy por ahí. Y de hecho, la misma parábola apunta, yo creo, como a
yo creo que es un juego de palabras, como una crítica, ¿cachai? Como a la misma parábola. Porque eres necio, ¿cachai? Eres necio y tú plantas cosas y lo único que te va a salir va a ser un grano de algo o un grano de trigo. Pero... Es que en ese sentido yo lo entiendo de otra manera. Pero claro, la Biblia es utilizada, y esto es una idea muy de Fanon, como las herramientas, y de Marx un poco, pero Fanon le da como el carácter de colonia, como las herramientas del opresor para la revolución. Ya. La Biblia fue una manera de colonizar África, de colonizar Kenia. Se utilizó la Biblia para quitarle la cultura originaria y poder sincretizar a los pueblos de Kenia con los ingleses, como porque venían a evangelizarlo y todo eso. Y ellos, es muy interesante este fenómeno. Yo creo que se han escrito millones de libros al respecto. Y los mismos africanos, los mismos keniatas, utilizan esta Biblia como justificación de su revolución. Y eso es una constante. A cada rato están hablando de la Biblia, a cada rato están diciendo, pero weón, Jesús no pensaba eso, pero weón, no sé qué. Lo usan como herramienta. Quita, el líder revolucionario, lo usa todo el rato. Y eso también es muy fascinante. Yo también creo que también pude haber trabajado más con eso. Yo creo que pude haber escrito un libro entero solo con esa idea, pero bueno. Y por ejemplo dice, también tengo una cita: oh Dios de Isaac y de Abraham, el viaje a través del desierto es largo. No tenemos agua, no tenemos alimentos, y nuestros enemigos nos persiguen a caballo y en carros para devolvernos al faraón. ¿Cachai? Toda esta parábola que la resignificaron en el libro para decir como el camino es largo, que la revolución es larga, como el camino por el desierto, y están los esbirros de los ingleses, que son como los faraones que quieren devolvernos al sistema anterior. Y eso, bueno, esos son los elementos un poco, como esta idea de Fanon, que como Ngugi wa Thiong'o mismo dice que era fanático de Fanon, el realismo mágico, que lo menciono poco porque tampoco se trabaja tanto, y las emociones y la profundidad psicológica y todo este tema de Ngugi wa Thiong'o. Ahora, ¿cuál fue la conclusión que yo saqué de este libro? Y que se toca directamente la pregunta de ¿quiénes luchan las revoluciones y quiénes las celebran? Como dice Mugo. ¿Quiénes luchan las revoluciones y quiénes las celebran? ¿En qué sentido? En que en el libro se demuestra que las personas más nobles de la revolución keniata murieron en el campo de concentración o en el campo de batalla. ¿Cachai? Ya. Y muchos se dieron vuelta a la chaqueta y se volvieron parte del Mau último momento para celebrar la victoria de la revolución, pues entonces al final... Como sin haber disparado una bala, como la celebraste sin haber disparado una bala, así. Que uno puede hacer ahora... O disparando balas en contra. Del lado contrario, pues. Oh, ¿cachai? Ya. Igual, yo sabes que igual triste. Puedo poner esta weá así como... Igual eso puede pasar un poco cuando si es que Chile cambia después de todo este proceso que estamos pasando, pues, ¿cachai? Como que no me sorprendería que pase eso. Es como RN haciendo campaña para el apruebo, pues, ¿cachai? Ya, pues, claro. Como Piñera es RN y ahora RN quiere ser los dueños de la revolución. Claro. Pero también es más cuático porque es como un poco el efecto que se dice, porque creo que no es tan así. El efecto Stalin, pues como Stalin no era Trotsky, ¿cachai? Que Trotsky estuvo dirigiendo la revolución en San Petersburgo desde antes que Lenin llegara a Rusia, ¿cachai? Pero Stalin se quedó en el poder. Entonces, ¿qué pasó con Kiyita? Kiyita era la promesa, como ya, bueno, usted ya está familiarizado con Kiyita. Kiyita era la promesa, era el buen bacán, era el buen que sabía, pensaba y luchaba, todo era perfecto. Y está aquí Konjo, en cambio, que no me acuerdo por qué, pero que también era un traidor en parte, que ahora es que ahora tiene un campo maravilloso, muy fértil, que está comprando tierras nuevas, que está ascendiendo socialmente, cuando en verdad es un traidor, mientras que Kiyita está en la tumba, pues, debajo de la tierra, pues, como... Brigio. Al final igual a mí me sigue resonando que va al título, pues, ¿cachai? Que exacto, es que a eso quería ir, por eso te había dicho que eso me recuerda. A eso va, pues, necio, ¿cachai? Como, crees que va a celebrar una gran independencia, que Kenia va a ser hermoso, pero Kenia, y es vigio, porque en este sentido muy profético, porque Ngugi wa Thiong'o después fue exiliado, creo que al día de hoy no lo es, fue exiliado de Kenia justamente por el dictador de turno, ¿cachai? Como, parece que Kenia tuvo varios dictadores después, pues como ¿quiénes son los... ¿Quiénes celebran la revolución al final? Porque todos los mártires murieron en el campo de concentración o en el campo de batalla. Y en ese sentido, el traidor es un ser humano imperfecto, como ya dije,
como todos los que hay en la novela, y es el chivo expiatorio es el chivo expiatorio de la historia, porque hay una sociedad tan sufrida, tan torturada, tan triste, que llegan todos a traicionarse entre ellos, ¿cachai? Cuando sacáis los trapitos al sol y querís matar a Caranja frente al Día de la Independencia, te das cuenta de que todos los buenos que están alrededor son imperfectos, y como que la revolución fue hecha por seres humanos imperfectos, y que todos tienen alguna razón, fueron a favor de los ingleses. Bueno, la novela igual es buena. Estudiando la novela me di cuenta de que me gustó más de lo que me había pensado cuando recién la terminé de leer. Suele pasar esa weá. Y termino diciendo, esta visión pesimista de la novela debe haber sido un gran impacto. Sí. Imagínate, como pesimista, la revolución estaba en pañales y este weón dice, esta va una gran mentira. Como sí. caché, como... Weón, súper valiente, la cagó, onda... Es como que alguien en Cuba haya escrito algo parecido, ¿cachai? Diciendo, la familia de Cuba, hay una familia en Cuba que es dueña de Cuba, pues, weón, ¿cachai? Sí, pues, y en ese sentido, como, bueno, la otra estaba viendo, muy nerd, pero estaba viendo un video que hablaba como que, era como un reportaje en donde decían como quién va a ganar el Nobel, bla, 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 y un poco un tipo que ha leído mucho, no sé si es un experto, pero un tipo que ha leído muchísimo y que es crítico literario, dijo como, bueno, a mí no me encanta Ngugi wa Thiong'o y creo que si se lo gana es por su lucha, ¿cachai? Como, porque parece que el tipo es activista más allá de esto, como que parece que tiene varias historias que lo hacen un activista muy valiente y muy válido. Yo quiero creer que no es verdad, yo quiero creer que El Brujo del Cuervo es el medio libro y que bueno, de verdad es la cagada, pero claro, pues el mensaje es muy fuerte y es muy valiente, como ya lo dejamos bien en claro. Y quiero terminar también con una cita que a mí me gusta mucho, que es un diálogo, para ambientarlo, es un diálogo. Tienes que meterte en la cama, dijo Mumbi, preocupada. ¿Quieres una aspirina? Es solo un ligero dolor de cabeza. ¿Qué viste en Guitima que te hizo sentirte enferma?, le preguntó Mumbi. ¿Fantasmas? Sí, cierta clase de fantasmas. Fantasmas que hicieron preguntarme qué es lo que realmente estamos celebrando. Bellísimo. Weón, wea buena. Y caché que... Bueno, encontré la frase justa porque subrayé caleta, encontré la frase así, ¡ta! Y puta, volviendo para retomar esa wea como... Weón, saquémonos ese estereotipo europeizado, ¿cachai? De, weón, que en África no hay aspirinas. Qué mierda, así, por ejemplo. Por ejemplo, como que a alguna persona se le puede haber ocurrido eso, como, wow, aspirina en África, weón, ¿cachai? ¿Dónde está la hierbabuena, cachai? Como, weón, no. Oye, Víctor, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este capítulo? Me gustó la idea como que le saqué al libro ahora, porque lo que mencioné sobre el título no lo había pensado antes, pero a medida que me vais contando la historia, que me fuiste formando los personajes, porque yo no me leí el libro. Sí, pues hay mucho contexto que se tiene que hacer. Claro, me hizo mucho sentido como que las revoluciones al final se hacen con granos de trigo, por decirlo así, ¿cachai? Y que al final esos granos igual son imperfectos, como las revoluciones se hacen por gente imperfecta, y no siempre, ¿cachai? La cosecha es para todos, y todas, y todes, ¿cachai? Alguien tiene que ir a llevarse la cosecha, y se lleva la gran cantidad, por ejemplo, en este caso. Insistir un poco en que criticar la futura corrupción de la revolución, weón, es como adelantarse a los hechos y decir como, bueno, es terrible pesimista, sí, pero también es como, bueno, y también, bueno, que lata decir esto al final, pero Ngugi wa Thiong'o estuvo en la cárcel y escribió un libro en la cárcel entero, creo que el primero. Y si fue el primero, que es lo que estoy casi seguro, significa que estuvo en la cárcel como por esto, ¿cachai? Ya. O sea, el weón luchó por la independencia de Chile. No sé si luchó en el campo de batalla o repartía panfletos, pero da igual, el weón estuvo preso y escribió en el papel confort, es bien famosa la historia. Es como... icónico. Y él decía, imagínate lo duro que era el papel confort para que pudiera escribir un libro en esa... La cagó. Muy interesante. Y a ti, amigo Cristóbal, ¿con qué te quedaste así sublimemente? Es que a mí me encanta el rollo de Ngugi wa Thiong'o. Yo quiero leer su ensayo. Igual voy a leer sus libros porque a mí me encanta la novela y porque yo insisto que yo creo que tiene buen potencial. Pero pucha, el rollo de escribir en Gikuyu, el rollo de que escribir en Gikuyu no es solo una decisión como por comercial o lo que sea, sino que también es una decisión ideológica de que el lenguaje te cambia el pensamiento. Es algo que conversamos hace mucho tiempo atrás.
cuando hablamos de Sapir y todas estas cosas. Sí. Como igual es brígido, es como una decisión es como, y por eso quiero leer los libros que escribió en Gikuyu, porque también es una manera de decir como quiero ser africano hasta en mi manera de escribir, pues. Sino que hay todavía hasta el día de hoy en África, que hace 60 años se independizaron varios de sus países, hay millones de escritoras y escritores que escriben en inglés, en francés, en el idioma de las colonias, pues, de las potencias, pues, entonces como que en ese sentido, bueno, Ngugi wa Thiong'o, y también lo otro con que me quedo es que Ngugi wa Thiong'o tiene un rollo más bacán que el resultado, pero bueno, tengo que decirlo, como muy buena idea, pero no tan buena, no tan bien ejecutada. Yo, por lo menos en este libro, como las ideas son geniales, pero quedé con mucho gusto a poco en el libro. Pero el libro, insisto, el libro es bueno. Pero por ejemplo, conté la historia, entendiste para dónde iba, pero entre medio hay unos capítulos de un gringo que son bien largas, de un inglés, que son como, ¿para qué? Bueno, ya. Igual su tercera novela tenía 30 años. Bueno, igual era piludo, bueno, da lo mismo. Pero chicas, chicos, también nos encanta la música, como ustedes ya saben. Así que el Víctor viene a contarme y a explicarme, viene a sorprenderme con un nuevo disco. Bueno, tuve el medio debate para elegir el disco de hoy día. Casi lo cambio a último minuto, pero dije, no, si es que igual le tengo que hacer honor a este disco, porque lo vine escuchando mucho tiempo y le tenía que hacer harto honor. ¿Te gusta el hip hop como latino, cierto? Siento que a los dos nos gusta harto el hip hop. Sí, lo urbano en general. Lo urbano en general. No escucho tanto, pero me gusta. Pero como que nos pega. Entonces, yo hoy día traigo un álbum importante como para Latinoamérica y su desarrollo y cómo su inspiración llegó a un límite ya, yo podría decir, muy trascendente. Les traigo hoy día un disco bien escuchado de Canserbero. Y yo creo que ya se van a esperar cuál es, que es El Muerte. ¿Lo ubicáis? Yo nunca reí con Canserbero. ¿Nunca te gustó Canserbero? No le conozco ni un tema. Cáchate, que igual yo me puse a investigar. Es muy famoso. Ratamente. Bueno, yo la historia como yo conocí a Canserbero, no la voy a contar, pero es muy bonita también. Como que le conocí en un lugar especial, en un momento específico de mi vida importante. Entonces como que fluyó algo. Pero nunca le di tanto color como esta semana. Si bien no, obviamente, para tener como una visión importante del artista en sí hay que tener el álbum. Pero este fue su último álbum antes de que lo mataran o que se matara. Y ahí hay millones de teorías conspirativas. Pero en fin, entremos al álbum y yo me informé por distintos lados para buscar este álbum, porque a la gente este álbum tiene los temazos así como, te lo recomiendo, que mi favorito es Mundo de Piedra, que relata la historia mira, hablemos de la narratividad que tiene el álbum, es una guay impresionante. Hablemos de cómo el hip hop latino, así como ya bien, ¿cachai? Que por ejemplo algo muy parecido a eso sería como el Mantoy de acá. Él es venezolano. Él es venezolano, él es de Maracay, tengo entendido. Que hablemos de la narrativa que tienen sus álbumes, onda, de crear casi que un realismo, ¿cachai? En un álbum, una narrativa en serio, ¿cachai? Y no es un hip hop como, weón, tengo plata, toda la weá, ¿cachai? No, ¿cachai? Es una historia. Por ejemplo, el de Mundo de Piedra narra la historia de tres particulares personajes que una familia de tres, ¿cachai? De un hijo, de una mamá y de un papá policía. Bueno, te recomiendo el álbum, te hace unas imágenes palpico, ¿cachai? Y al final, o es épico, ¿cachai? Que es otro tema, que es muy conocido, maquiavélico, pero es épico, me gusta mucho a mí también, que habla de la venganza que mataron a su hermano, y él baja al infierno y ve a gente que parece... hay todo un trasfondo, una historia, es un álbum... Personajes como... Weón, baja al infierno, ¿cachai? Y está Simón Bolívar, ¿cachai? Por ejemplo, y le mintieron, ¿cachai? Como, weón, está Buda, se encuentra personajes importantes, weón, y le pregunta como, weón, ¿dónde está Cristo? Y dice, weón, es una mentira la weá, ¿cachai? Weón, el álbum tiene un rollo palpico como de un mundo, ¿cachai? De una narrativa, de una personalidad, y es cuático, y todo esto en un mensaje de venganza. Por ejemplo, de ese tema, yo podría hablarte de tema particular, tema por tema, pero yo les recomiendo estos tres temas que son los que están en el top de Spotify de Canserbero. Pero bueno, es un álbum del 2012, está grabado, Canserbero cuenta que los grababa como en el mismo estudio, como home studio, ¿cachai? Muy, muy bonito el desarrollo del álbum, las letras son impresionantes, y más como aspectos generales del álbum, que básicamente habla de temas que no están como en la mesa de la vida, ¿cachai? Porque el álbum anterior se llama Vida, ¿cachai? Entonces este se llama Muerte,
y narra cosas que son crudas, es un álbum crudo, ¿cachai? Un álbum oscuro, negativo, ¿cachai? Que narra historias, no sé si melancólicas, pero son de alguna manera difíciles de la propia vida, ¿cachai? Y es la muerte. Y me gusta mucho porque nosotros dos, particularmente para las personas que llegaron a este minuto del podcast, tenemos un rollo con la muerte muy importante que hay que tenerlo muy presente, ¿cachai? La muerte se tiene que tener muy presente en la vida para vivir la vida, y este álbum no tiene mucho como de tener como una hostilidad constantemente en el ejercicio de vivir. Bueno, es muy bueno el álbum, se lo recomiendo. Palpico igual. Sí, estas bases están buenísimas, onda. Me encanta como a mí el hip hop como con bases como ya mucho más melódicas, no todo el rato como unos sintes medio longe, no, como que ahí está de moda esa volado. Pero nada, obviamente el timbre cancerbero es increíble, yo lo encuentro particularmente icónico. Muy particular, es súper particular, sí. Es muy particular y bueno, nada que decir, súper recomendado el álbum, se los dejo pero hiper recomendado. Bueno, chicas, chicos, ese fue el 9º capítulo de Tinto Sentido. Muchas gracias por escucharlo, lo pasamos bien haciéndolo, espero que lo hayan pasado bien escuchándolo. ¿Tienes algo que decir antes de que nos vayamos, Víctor? Recuerden que estamos subiendo las pintas, quizás no han habido muchas desde el último minuto, pero siempre revísenlas, no se olviden de suscribirse, mandarnos sus comentarios, sus preguntas, son sumamente bien recibidas. Por supuesto, recibimos comentarios, quejas de todo, aclaraciones sobre ciertas cosas que quizás hayamos equivocado con ciertos datos y ciertas cosas, siempre son bien recibidas. Y con eso nos despedimos y este fue el 9º capítulo de Tinto Sentido. ¡Woo!